Bienvenidos a un nuevo audiolibro en el canal. Hoy nos sumergimos en una obra maestra de la literatura moderna, La prisionera, de Marcel Proust, quinto volumen de su célebre ciclo En busca del tiempo perdido. En esta novela, el narrador nos lleva a lo más íntimo de su vida emocional, atrapado por la obsesión, el amor posesivo y los celos hacia Albertine, la joven que vive bajo su mismo techo. A través de una prosa refinada y profunda, Proust nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, el tiempo y la memoria. Prepárate para una experiencia literaria única, dividida en 14 capítulos especialmente seleccionados para que disfrutes de cada detalle. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu apoyo si este viaje por la mente y el corazón humano te inspira. Capítulo 1: La casa en sombra. La historia comienza en el interior de una casa silenciosa, donde el tiempo parece haberse detenido. En este espacio cerrado y lleno de sombras, vive el narrador junto a Albertine, la joven que, por deseo de él, permanece prácticamente encerrada, apartada del mundo exterior. Desde el primer momento, se percibe que esta convivencia no es fruto de un acuerdo libre, sino de una obsesión. El narrador no busca la compañía de Albertine por amor puro, sino por un deseo desesperado de poseerla, de mantenerla cerca como quien guarda un tesoro que teme perder. La casa, que podría ser un lugar de refugio y ternura, se convierte en una prisión tanto para Albertine como para el narrador. Cada rincón parece vigilar sus movimientos. Las ventanas están cerradas, las cortinas bajadas, y el aire es denso, cargado de pensamientos no dichos. Es en este ambiente donde se gesta la dinámica de poder, control y desconfianza que marcará toda la relación. El narrador observa a Albertine constantemente, buscando signos, pistas, cualquier detalle que confirme o desmienta sus sospechas. ¿Es feliz ella allí? ¿Piensa en otro? ¿Desea marcharse? Estas preguntas lo persiguen, lo consumen. No hay paz en la cercanía, solo la inquietud de perderla. Pero, paradójicamente, esa cercanía impuesta no le da alivio, sino una ansiedad mayor, pues la duda vive en su mente y nada puede disiparla. Albertine, por su parte, acepta la situación con aparente docilidad. Camina por la casa en silencio, se dedica a actividades que apenas le interesan, y responde con calma a las preguntas que se le hacen. Pero hay algo en su actitud que inquieta al narrador, una cierta indiferencia, una calma que él interpreta como desinterés o tal vez como una estrategia para ocultar sus verdaderas intenciones. La rutina diaria es monótona, pero cargada de tensión. El desayuno, las lecturas, los paseos dentro del jardín cerrado. Todo está impregnado de una vigilancia sutil. Albertine se convierte, sin quererlo, en un espejo que refleja las inseguridades del narrador. Él no la escucha realmente, solo la interroga con la mirada, esperando una revelación que no llega. El narrador admite, en su reflexión, que esta necesidad de control no es amor verdadero, sino miedo. Miedo a la traición, al abandono, al tiempo que transcurre sin garantía de fidelidad. Y aún así, no puede liberarse de esa necesidad. En su mente, la prisión de Albertine es también su propia prisión. No la deja ir porque teme el vacío que quedaría, pero tampoco encuentra consuelo en su presencia forzada. La casa es una metáfora viva de este encierro emocional. Cada habitación tiene un recuerdo, una sospecha, una escena repetida. No hay escape, ni por parte de ella, ni por parte de él. Así comienza esta historia, en un espacio donde el amor se transforma en vigilancia, donde la convivencia se convierte en una sombra que lo envuelve todo, y donde el deseo de retener se confunde con la angustia de perder. Capítulo 2: Celos como laberinto. En el interior de aquella casa callada, el verdadero protagonista no es Albertine, ni siquiera el narrador. Es el celo, como una fuerza invisible que se adueña del pensamiento y lo arrastra hacia los rincones más oscuros de la imaginación. Los celos no surgen de hechos concretos, sino de silencios, de miradas, de gestos que podrían significar todo o nada. El narrador lo sabe, pero no puede escapar de esa marea que lo envuelve. Cada momento de Albertine se convierte en un motivo de angustia. Una palabra dicha al pasar, una sonrisa que no sabe interpretar, el simple hecho de que ella se vista con esmero sin que haya visita ni paseo previsto. ¿Para quién es ese arreglo? ¿Qué oculta detrás de su serenidad? Las preguntas se multiplican sin respuesta. El narrador comienza a perderse en un laberinto de dudas que él mismo construye, y cada intento de hallar certeza solo lo conduce más hondo en la inseguridad. Los celos no son un fuego abierto, sino una brasa que arde por dentro.
El narrador la siente cuando Albertine se aleja unos pasos, cuando recibe una carta, cuando menciona un nombre. Incluso cuando está junto a él, la desconfianza se insinúa. ¿Está allí por voluntad o por resignación? ¿Y si en su corazón guarda el recuerdo de alguien más? Empieza entonces la vigilancia disfrazada de afecto, preguntas que parecen inocentes, pequeños reproches, cambios en el tono al hablar. El narrador no busca herirla, pero no puede evitar la sospecha constante. Lo que comienza como una inquietud leve se convierte en obsesión. Nada lo tranquiliza, ni la cercanía de Albertine, ni sus respuestas tranquilas, ni los momentos de ternura. Todo alimenta la duda, porque su mente ya no acepta la calma, necesita certezas imposibles. Albertine, percibiendo la tensión, se vuelve más cautelosa. Evita ciertos temas, elige sus palabras. Pero esa cautela no calma al narrador. Al contrario, la interpreta como signo de culpa, como si el silencio de ella confirmara sus temores. Es un juego cruel, donde la verdad no tiene lugar, porque ha sido desplazada por la interpretación, por el miedo a lo que podría ser. El narrador sabe que su conducta es injusta. Lo reflexiona, lo lamenta, pero no puede detenerse. Los celos son ya un hábito, un camino sin salida donde todo se repite, donde cada intento de control se convierte en una nueva prisión. Siente que el amor debería ser libertad, confianza, pero el miedo lo vence. No puede soportar la idea de perder a Albertine, aunque esa misma obsesión esté destruyendo lo que tienen. En este laberinto de emociones, el narrador no encuentra salida. Y lo más doloroso es que, mientras él se consume en la incertidumbre, Albertine sigue allí, serena, distante, como si el amor se le escapara entre los dedos sin que él pueda retenerlo. Capítulo 3. Conversaciones veladas. En la penumbra de esa casa donde la rutina se repite día tras día, las palabras entre el narrador y Albertine ya no son simples intercambios de afecto o compañía. Cada conversación se convierte en un campo minado, donde las preguntas ocultan trampas y las respuestas están medidas, vigiladas, como si ambos supieran que cualquier palabra podría detonar una sospecha. El narrador inicia el diálogo con aparente suavidad. Pregunta por el paseo de la tarde, por la música que escucha Albertine, por los nombres de amigas mencionadas al azar. Pero en realidad, lo que busca es otra cosa, un indicio, una fisura, una señal de lo que ella piensa o desea más allá de él. Albertine, con una calma que exaspera, responde sin vacilaciones. Sonríe, cambia de tema, se muestra amable. Esa actitud desconcierta al narrador, que empieza a pensar que la indiferencia de ella es fingida, que bajo la superficie serena hay un secreto que se le escapa. Las conversaciones giran en círculos. A veces, Albertine menciona con naturalidad una salida que desearía hacer, una visita que la entusiasma. El narrador lo toma como una amenaza. Teme que, al salir, ella se encuentre con alguien más, que algo ocurra fuera de su control. Entonces, con frases aparentemente cariñosas, le sugiere que es mejor quedarse, que salir podría cansarla, o que no vale la pena. Y Albertine, sin protestar, acepta. No porque esté convencida, sino porque comprende que no hay otra opción sin causar malestar. Pero no todo es tenso. Hay momentos donde la conversación se aligera, recuerdan paseos, lecturas, se ríen de un comentario trivial. Esos instantes son como respiraciones entre largos silencios. El narrador desea que esas conversaciones sean reales, sinceras, pero no puede evitar preguntarse si Albertine dice lo que piensa o lo que él desea escuchar. En medio de esas charlas veladas, la desconfianza se instala como una presencia más en la habitación. No hay reproches abiertos, no hay acusaciones, pero la tensión es palpable. Ambos lo saben, aunque ninguno lo dice. Hablan de cosas pequeñas porque hablar de lo importante sería romper la frágil armonía que los mantiene juntos. El narrador se siente atrapado, necesita esas conversaciones para sentir que la posee, que la conoce, pero cuanto más habla con Albertine, más se da cuenta de que ella es un misterio que no puede descifrar. Y en ese juego de preguntas suaves y respuestas medidas, se teje la verdadera prisión, la del alma, donde la comunicación se ha vuelto un espejo de la desconfianza y el amor ha perdido la transparencia. Capítulo 4. Espiar el alma. El narrador, consumido por sus temores, comienza a buscar formas de alcanzar lo inaccesible, el interior del alma de Albertine. Sabe que no puede leer su mente, pero lo intenta. Espía sus gestos, sigue con atención cada entonación en sus palabras,
Analiza los silencios y los suspiros como si en ellos pudiera hallar una confesión muda. Albertine, en su serenidad cotidiana, le parece aún más lejana cuanto más intenta poseerla. No hay violencia física ni gritos. La presión es más sutil, más constante. El narrador no deja de pensar, ¿qué siente Albertine realmente? ¿Piensa en él cuando calla? ¿Lo ama, lo tolera, lo desprecia? Y como esas preguntas no tienen respuesta, decide espiar lo que ella no dice. Su mirada se posa sobre los libros que Albertine elige, los objetos que toca con más frecuencia, el modo en que se viste sin razón aparente. Todo parece una pista. Todo podría revelar algo. Incluso cuando Albertine duerme, el narrador no halla paz. La observa en la penumbra de la habitación, la escucha respirar, y se pregunta si en sueños ella es libre, si en el mundo onírico se encuentra con otros rostros, con otros amores, con esa vida que él le niega. Entonces, se da cuenta de que ni siquiera en el descanso logra dejar de vigilarla, de intentar alcanzarla en lo inalcanzable, su intimidad. Llega a revisar sus cosas. Una carta sin importancia, un pañuelo olvidado, una nota trivial. Todo lo examina con ansia, buscando un secreto que nunca aparece. Y en su interior sabe que este acto es una traición, no hacia Albertine, sino hacia lo que debería ser el amor. Pero el deseo de saber lo consume. No puede detenerse. Albertine, aunque no lo dice, percibe esa mirada constante. Es como si la atmósfera de la casa le pesara. A veces calla más de la cuenta, a veces intenta hablar con ligereza, pero todo es inútil. La vigilancia está en el aire. Incluso cuando están cerca, cuando le toma la mano o la mira con aparente ternura, ella siente que está siendo medida, evaluada, diseccionada. El amor, si alguna vez fue libre, ahora es una celda disfrazada de cuidado. Espiar el alma ajena se convierte para el narrador en un ejercicio doloroso, una tortura que él mismo se impone. Cuanto más intenta ver dentro de Albertine, más se aleja de sí mismo, más se encierra en un universo de sospechas donde la realidad se distorsiona. Y en el fondo lo sabe, no se puede espiar el alma sin perderse en el intento. Capítulo 5. Entre la vigilancia y la ternura. En los días que transcurren lentamente, el narrador oscila entre dos sentimientos que parecen incompatibles pero que, en su corazón, se entrelazan, la vigilancia y la ternura. Vigile. Albertine con celo, con temor, con una atención obsesiva que nunca descansa. Pero, al mismo tiempo, siente por ella una ternura profunda, sincera, un afecto que lo conmueve y lo hiere. Esa dualidad lo confunde, lo consume. ¿Puede amarse de verdad mientras se sospecha? ¿Puede protegerse a quien se ama si se le impide volar? Cuando Albertine se acerca, él la mira con amor, con una necesidad casi infantil. La acaricia con la mirada, la escucha con atención, se esfuerza por adivinar sus pensamientos. Pero en esa ternura se esconde también el deseo de retenerla, de que no se le escape, de que todo en ella le pertenezca. La abraza como quien teme que, al soltar, ya no la encuentre. Hay momentos en que la ternura se impone. Albertine ríe, le cuenta algo trivial, y el narrador siente una felicidad serena, como si nada más importara. En esos instantes, la vigilancia parece ceder. Él desea creer que todo está bien, que puede confiar. Pero la calma es breve. Pronto, una palabra, un gesto, una mirada, reavivan la inquietud. Y entonces regresa la sombra, la duda. El narrador quiere que Albertine sea libre, o al menos eso se dice a sí mismo. Pero cuando ella propone salir, visitar a alguien, emprender cualquier actividad fuera del hogar, él siente que la está perdiendo. Le ofrece alternativas, la disuade con dulzura. Lo hace en nombre del amor, pero en el fondo sabe que lo mueve el miedo. No quiere ser cruel, no quiere imponer, pero tampoco puede permitirle alejarse. Albertine, por su parte, comienza a mostrarse cansada. No protesta, pero su rostro refleja un velo de melancolía, una tristeza muda. Siente la ternura del narrador, sí, pero también la cadena invisible que la retiene. Está rodeada de cuidados, de atenciones, pero no puede respirar. La ternura que la envuelve también la oprime. El narrador lo percibe y se duele. No desea herirla, desea hacerla feliz. Pero no sabe cómo, si no es a través de ese control disfrazado de afecto. Es prisionero de su propio amor, incapaz de entregarse sin reservas, incapaz de confiar. Así, entre la vigilancia y la ternura,
se va tejiendo el día a día. Un amor que no sabe liberarse, un afecto que, por miedo a perder, termina por sofocar. Y en el fondo, el narrador intuye que ese equilibrio es frágil, que algo puede quebrarse en cualquier momento. Capítulo 6. La vida más allá de las paredes. Mientras los días se suceden dentro de la casa, donde todo parece estar bajo control, el narrador no puede dejar de pensar en lo que ocurre más allá de esas paredes. El mundo exterior le provoca inquietud, temor, pero también una curiosidad dolorosa. ¿Qué haría Albertine si fuera libre? ¿A dónde iría? ¿A quién buscaría? ¿Qué secretos guarda ese mundo al que él le teme y que ella podría desear? El narrador se esfuerza por llenar cada momento del día con actividades, conversaciones, paseos domésticos, todo bajo la excusa del cariño. Pero en realidad busca aislarla, alejarla del exterior, donde no puede vigilar, donde su presencia no basta para retenerla. Las ventanas abiertas, los ecos de la calle, los nombres mencionados por Albertine, todo le recuerda que hay una vida más allá que no puede controlar. Albertine, por su parte, parece añorar algo. No lo dice, pero su mirada se pierde a veces en la distancia, como si evocara un recuerdo o una posibilidad. El narrador lo nota y se inquieta. ¿Qué angela Albertine? ¿Es feliz aquí, entre estas paredes, bajo su cuidado constante? Él quiere pensar que sí, que su amor basta, que ella no necesita más. Pero una parte de él sospecha que esa vida contenida no puede satisfacerla. La calle, los amigos, los paisajes, todo lo que Albertine menciona le parece al narrador una amenaza. Cada palabra sobre el mundo exterior despierta en él un deseo de retenerla aún más, de protegerla, aunque en el fondo sepa que no es protección lo que ofrece, sino encierro. Le dice que el mundo es hostil, que es mejor estar a salvo, que no hay necesidad de buscar afuera lo que tienen dentro. Pero él sabe que miente, que lo hace por temor, no por amor. El mundo más allá de las paredes es un abismo para el narrador, un lugar lleno de lo desconocido, donde no puede espiar ni controlar. Es allí donde cree que puede perder a Albertine, no porque ella se vaya, sino porque, en libertad, tal vez descubra que no lo necesita. Albertine se muestra paciente, pero la monotonía la envuelve. No protesta, pero empieza a callar más, a moverse con más lentitud, a mirar menos a los ojos. El narrador lo nota y se atormenta. Quiere que ella sea feliz, pero también quiere que no desee nada más. No se da cuenta de que esa lucha interna está deshaciendo lo que pretende conservar. Y así, el amor queda atrapado en la tensión entre el deseo de retener y el miedo a soltar. El narrador se consume intentando contener una vida que, inevitablemente, mira hacia afuera, hacia esa libertad que late tras las paredes. Capítulo 7. La duda como sombra constante. La duda se ha instalado definitivamente en el alma del narrador. No como un pensamiento pasajero, sino como una sombra que lo acompaña a todas horas, silenciosa, persistente. Albertine puede estar a su lado, tranquila, sonriente, pero en el corazón del narrador late la sospecha. ¿Qué oculta? ¿Qué no dice? ¿Qué deseo reprimido se esconde tras su rostro sereno? La rutina ya no ofrece consuelo. Cada gesto de Albertine, cada palabra, incluso su silencio, se convierte en motivo de análisis. El narrador, en su afán de encontrar certezas, interroga con miradas, con preguntas sutiles. Pero la duda no se disipa, porque lo que teme no es un hecho, sino la posibilidad misma de que ella quiera algo más, de que no lo ame como él la ama, o peor aún, que su amor sea una máscara para no herirlo. La duda no necesita pruebas. Vive de insinuaciones, de vacíos, de la imaginación. El narrador recuerda frases del pasado, conversaciones vagas, miradas que ahora le parecen ambiguas. Cada detalle se convierte en evidencia potencial, cada recuerdo alimenta una inseguridad creciente. Albertine, en medio de este ambiente, comienza a notarlo. Su paciencia se desgasta. Las preguntas constantes, las miradas vigilantes, la necesidad de que esté siempre presente, la encierran. No es una prisión física, sino mental. Y aunque el narrador intenta suavizarlo con ternura, con palabras dulces, la vigilancia se impone, disfrazada de cuidado. La duda se convierte en hábito. El narrador revisa sin que ella lo sepa, escucha con atención si habla con otros, teme que al cerrar la puerta ella piense en marcharse. Y, sin embargo, no encuentra nada, ninguna prueba de traición. Pero eso no le basta. La duda es más poderosa que la razón. En la noche,
Cuando Albertine duerme, él la observa con ansiedad. ¿Sueña con otro lugar? ¿Con otra vida? En esos momentos, el narrador se siente desgarrado. Quiere dejar de dudar, confiar, pero la sombra está ahí, adherida a sus pensamientos. La idea de perderla, de que ella escape no en cuerpo, sino en alma, lo atormenta. Y entonces se pregunta, ¿es posible amar sin dudar? ¿O la duda es parte del amor cuando se teme tanto perderlo? Lo cierto es que su amor se ha transformado en miedo, y ese miedo ha sembrado una distancia entre ellos. Ya no importa lo que Albertine haga o diga, él no puede liberarse de la sospecha. Así, la duda acompaña al narrador como un huésped silencioso, que corroe la calma, que marchita la ternura. Y en su interior, una verdad comienza a emerger. Tal vez el enemigo no está fuera, sino dentro de él, en la incapacidad de aceptar que el amor no puede forzarse, ni controlarse. Capítulo 8. Los gestos de la costumbre. La vida entre el narrador y Albertine ha comenzado a deslizarse por los caminos predecibles de la costumbre. Cada día sigue el mismo ritmo. Los saludos matinales, los desayunos compartidos, las conversaciones superficiales, los paseos repetidos por las estancias de la casa. Todo parece ordenado, casi armonioso. Y, sin embargo, bajo la calma aparente, late una inquietud muda. La costumbre no es paz, sino resignación. El narrador empieza a reconocer que esos gestos, que antes le parecían signos de afecto, son ahora rutinas vacías. Albertine sonríe cuando debe sonreír, responde cuando se le habla, asiente con la cabeza en momentos oportunos. Todo está en su sitio, pero algo falta. Esa chispa de espontaneidad, esa emoción genuina, se han ido apagando. La costumbre, que debería haber brindado seguridad, se ha vuelto un espejo de lo que no se dice. El narrador, pese a su afán de control, advierte que Albertine ya no lucha, no discute, no exige nada. Se ha adaptado, sí, pero no con alegría, sino con indiferencia. Es como si ella habitara la casa, pero no su corazón. Como si cada uno de sus gestos estuviera dictado por la necesidad de evitar el conflicto, no por deseo. Esto duele más al narrador que cualquier palabra. Preferiría una queja, una rebeldía, incluso un reproche, a este silencio sereno, a esta docilidad que sabe falsa. La costumbre, que al principio parecía ser el refugio del amor, se revela ahora como una forma más sutil de pérdida. Él intenta avivar lo que antes tenían. Propone pequeños cambios, introduce novedades, le regala cosas, la mira con la misma ternura de otros tiempos. Pero Albertine recibe todo sin entusiasmo, con una gratitud medida, casi mecánica. Es como si los sentimientos se hubieran adormecido, absorbidos por la repetición diaria. Y entonces el narrador comprende que la costumbre puede ser una prisión aún más firme que los celos. Porque, al menos, los celos nacen de la pasión, de la necesidad viva. Pero la costumbre no deja espacio para la pasión, lo convierte todo en gesto aprendido. El amor se ha convertido en una serie de actos vacíos, repetidos sin alma. Aún así, el narrador no sabe cómo romper ese ciclo. Teme que, si cambia algo, si la deja libre, si afloja su vigilancia, Albertine se marche. Pero también sabe que si todo sigue igual, terminará perdiéndola, no en cuerpo, sino en espíritu. Ella estará allí, pero ausente. Así, los días continúan, con los mismos saludos, las mismas frases, las mismas miradas. Y cada uno de esos gestos, que deberían unirlos, se convierten en el testimonio silencioso de lo que se ha perdido. Capítulo 9. Las palabras no dichas. Entre el narrador y Albertine se ha erigido un muro invisible, hecho no de disputas, sino de silencios. No hay gritos, ni escenas, ni reproches. Solo hay palabras que nunca se dicen, pensamientos que ambos guardan, emociones que no se atreven a expresar. El narrador siente que cada día hay menos cosas que puede preguntar. Teme que, al hacerlo, las respuestas lo destruyan o, peor aún, lo dejen más confundido. Prefiere adivinar, suponer, incluso equivocarse, antes que enfrentar lo que Albertine verdaderamente piensa o desea. Es el miedo a la verdad lo que lo mantiene en ese mutismo disfrazado de calma. Albertine, por su parte, parece haber entendido este lenguaje de omisiones. Ya no habla de sus recuerdos, ni de sus sueños, ni siquiera de lo que le agrada o le duele. Ha aprendido que cualquier palabra puede ser usada como prueba en su contra. Así que calla, observa, vive hacia adentro. Y sin embargo, ese silencio pesa.
En la casa, en los pasillos, en las tardes que se alargan sin novedad, la falta de palabras se convierte en un ruido ensordecedor. El narrador se pregunta, ¿por qué no puede hablar con ella como antes? ¿Por qué, aun teniéndola cerca, la siente tan distante? Los momentos de conversación son breves, cautelosos. Se habla del clima, de detalles banales, de planes intrascendentes. Pero nunca de lo esencial. Nunca de lo que ambos temen, de lo que ambos callan. El narrador no se atreve a preguntarle si es feliz, si lo ama, si piensa en irse. Albertine no se atreve a decir que añora algo más, que tal vez ya no siente lo mismo. Así, el amor se asfixia en ese aire espeso donde las palabras no tienen lugar. Y el narrador comienza a intuir que su silencio también es culpable, que su miedo a enfrentar la verdad ha creado un vacío que lo separa de ella mucho más que cualquier distancia física. Hay noches en que quiere hablar, romper la barrera, pedirle a Albertine que diga lo que siente, sin miedo, sin reservas. Pero al mirarla, calla. No por falta de amor, sino por pánico a que las palabras revelen que ya nada puede salvarlos. En ese espacio lleno de palabras no dichas, el amor se convierte en un espectro, en una sombra de lo que fue. Ambos se acompañan, pero no se encuentran. Y en lo más profundo, el narrador sabe que, quizás, lo que no se dice pesa más que cualquier verdad dolorosa. Capítulo 10. La idea de la pérdida. La idea de la pérdida ha comenzado a ocupar el pensamiento constante del narrador. No es una pérdida tangible, un adiós real, sino una amenaza silenciosa que se va filtrando en su conciencia. La posibilidad de perder a Albertine no se presenta como una certeza, sino como una sombra que lo persigue, alimentada por cada pequeño gesto, cada palabra no dicha, cada distanciamiento invisible. A pesar de su presencia, el narrador comienza a sentir la ausencia de Albertine, no en el cuerpo, sino en el alma. La cercanía física ya no garantiza la cercanía emocional. Cada vez más, el miedo a perderla se convierte en la motivación detrás de sus acciones. No es que ella haya hecho algo que justifique esta sensación, es el temor al cambio, a la pérdida inminente lo que lo consume. En su mente, el narrador construye escenarios en los que Albertine se aleja, se libera, encuentra su propio camino fuera de su alcance. Y aunque todo esto es solo una creación de su mente, esa idea de pérdida es más real que cualquier otra cosa que ocurra en su vida cotidiana. Lo que más teme no es que Albertine lo abandone físicamente, sino que ella, poco a poco, se distancie de él en lo más profundo, en sus pensamientos y sentimientos. Esta angustia se convierte en una espiral que crece a medida que se aferra más a Albertine. El narrador la quiere retener no solo por miedo a la soledad, sino por una necesidad desesperada de preservar algo que está en constante peligro de desvanecerse. Cada sonrisa de Albertine, cada mirada indiferente, se interpreta como un signo de algo que se está perdiendo, aunque no haya pruebas evidentes de que ella ya no lo quiera. A lo largo del capítulo, la obsesión por la pérdida toma diferentes formas. En su mente, todo se transforma en un juego de antes y después. Antes, Albertine estaba completamente involucrada. Su amor parecía tan natural como el aire que respiraban juntos. Ahora, las cosas han cambiado. Ella está ahí, pero está en otro lugar, en una vida que él no puede controlar ni comprender por completo. El narrador se tortura con la idea de la pérdida, como si pudiera detenerla con su angustia, como si pudiera salvar algo que, en realidad, ya ha comenzado a desmoronarse. En sus pensamientos, la pérdida es inevitable. Es un futuro sin Albertine, un futuro vacío que no sabe cómo enfrentar. Se dice a sí mismo que tal vez ha llegado demasiado tarde, que sus miedos han destruido lo que tenía antes, pero al mismo tiempo no puede dejar de aferrarse a esa última esperanza de que todo pueda ser salvado. Es un capítulo marcado por la paradoja de la ansiedad. Aunque aún tiene a Albertine cerca, ya la ha perdido en su mente. La verdadera pérdida, entonces, no es una acción externa, sino interna. El narrador se da cuenta de que está perdiendo no solo a Albertine, sino también a sí mismo, a su capacidad para vivir sin el temor constante de lo que pueda suceder. Capítulo 11. El regreso a la duda. La duda, como una sombra que nunca se desvanece, regresa al pensamiento del narrador con fuerza renovada. Había creído, por un momento, que las dudas que antes lo atormentaban sobre Albertine y su fidelidad se habían disipado, que el amor y la necesidad de control habían encontrado algún tipo de equilibrio. Pero no. La duda no se ha ido, ha vuelto, más profunda, más insidiosa. El narrador se encuentra nuevamente atrapado en el laberinto de su mente,
cuestionando cada pequeño detalle. Un gesto, una mirada, una palabra pronunciada de manera inadvertida, todo comienza a adquirir un nuevo significado. El comportamiento de Albertine, antes interpretado como afecto o indiferencia, se convierte ahora en un enigma, en un posible indicio de lo que él teme, que ella lo haya dejado de amar, que su afecto haya cambiado, que en sus pensamientos haya algo que él no puede ni debe conocer. La duda, que antes se alimentaba de los silencios y las ausencias, ahora se nutre de las pequeñas verdades que parecen demasiado simples, de las evidencias que no son pruebas, pero que podrían serlo. El narrador se siente incapaz de confiar, como si cada acto de Albertine tuviera una doble intención, como si su presencia estuviera marcada por una mentira sutil que él no puede desenmascarar. La relación, que alguna vez pareció sólida y clara, ahora se siente frágil y suspendida. La confianza ha sido sustituida por la sospecha, la seguridad por la ansiedad. El narrador se obsesiona con cada conversación, analizando las palabras de Albertine como si fueran pistas en un misterio que debe resolver. Pero cuanto más busca respuestas, más se enreda en la telaraña de su propia desconfianza. En un momento de reflexión, el narrador se pregunta si es posible amar sin dudar, si el amor puede sobrevivir cuando se está constantemente buscando pruebas de su autenticidad. Se da cuenta de que su amor ha dejado de ser puro, que ha sido distorsionado por el miedo a perderlo, por la incertidumbre de que la relación pueda no ser tan verdadera como parecía ser. La duda se convierte en su nueva compañera. Ya no es solo un pensamiento pasajero, sino una presencia constante, un eco que lo sigue a todas partes. La idea de que Albertine podría estar interesada en otro, de que ella podría haber encontrado en su ausencia lo que le falta a su amor, lo consume. A medida que avanza el capítulo, el narrador se encuentra dando vueltas en círculos, incapaz de escapar de la espiral de pensamientos que lo mantienen atrapado. El regreso a la duda es inevitable. Es el reflejo de una mente que no puede dejar ir lo que teme, que no sabe cómo vivir sin la constante vigilancia, sin el control. El narrador se enfrenta a una dura verdad. Mientras siga desconfiando, mientras siga buscando pruebas en los gestos más insignificantes, nunca podrá liberarse de su propia ansiedad, nunca podrá recuperar lo que una vez tuvo. Capítulo 12. La inevitable separación. El narrador, atrapado en la red de sus propios miedos y dudas, comienza a percibir que la separación, aunque aún no se haya materializado de manera física, es ya una realidad interna. No es solo la distancia palpable que se crea entre él y Albertine, sino la distancia emocional que ha ido acumulándose con el tiempo, con cada silencio, con cada palabra no dicha. Algo irreversible se ha instaurado entre ellos, y aunque ambos aún estén presentes en el mismo espacio, el vínculo que los unía parece haberse roto de manera invisible pero decisiva. El narrador observa a Albertine, que ya no es la misma de antes. La emoción que una vez creció en torno a ella ha comenzado a desvanecerse, y lo que en un principio era un amor lleno de promesas, ahora se siente como una pesada carga. Los gestos que antes parecían sencillos actos de cariño se transforman en obligaciones vacías, como si ambos estuvieran atrapados en una rutina que ya no satisface a ninguno de los dos. La separación no es algo que pueda señalarse con claridad, no es un evento singular o un adiós formal, pero sí lo es en el plano más profundo y doloroso. El narrador se da cuenta de que, aunque todavía comparte su vida con Albertine, ella está cada vez más distante de él. Se da cuenta de que la separación no ha llegado de manera abrupta, sino como el inevitable resultado de la indiferencia mutua, de la incapacidad de enfrentarse a las realidades de su relación. A lo largo de este capítulo, el narrador reflexiona sobre la naturaleza de la separación emocional. Se pregunta si las relaciones de amor tienen siempre este destino, si alguna vez, por más que se intente salvarlas, el paso del tiempo y las inevitables diferencias entre dos personas las condenan al distanciamiento. La separación no se presenta como un acto de maldad o de traición, sino como un proceso lento y doloroso, como el desgaste de algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora solo existe en los recuerdos. El narrador recuerda con nostalgia los días en los que Albertine parecía ser su todo, cuando ella compartía su vida con la misma intensidad con la que él compartía la suya. Pero esa intensidad ha ido desapareciendo, y lo que queda es una sombra de lo que una vez fue. La inevitabilidad de la separación, entonces, se convierte en el tema central de este capítulo. No es solo la separación física lo que lo angustia, sino la emocional, la idea de que se ha perdido algo que nunca podrá ser recuperado, algo que solo se puede recordar con tristeza. En el fondo, el narrador se pregunta si fue su propia desconfianza, su obsesión por controlar y vigilar, lo que ha llevado a este punto.
Pero también sabe que la separación ya no es algo que pueda evitarse, sino que es el resultado de los errores y las omisiones de ambos. La relación se ha ido desvaneciendo lentamente, como la niebla que se dispersa al amanecer, y ahora parece imposible detener el proceso. Finalmente, el narrador se enfrenta a la cruel aceptación de que la separación es inminente. Ya no se trata de una pérdida repentina, sino de una lenta y dolorosa desvinculación. Y aunque Albertine siga presente a su lado, ya nada puede detener lo que ha comenzado a suceder. Capítulo 13. El último gesto. La idea de la separación ya no es solo una sombra, sino una presencia tangible que se cierne sobre el narrador. El amor que una vez fue tan ferviente, tan envolvente, ahora se desdibuja, y todo lo que queda son los fragmentos de una relación rota. En este capítulo, el narrador se enfrenta a lo que parece ser el último gesto, el último vestigio de una conexión que se deshace lentamente. Albertine, consciente del cambio, se comporta con una extraña pasividad. No hay más peleas, no hay más enfrentamientos. Es como si ambos hubieran llegado a un entendimiento tácito de que el amor ha llegado a su fin, pero ninguno de los dos se atreve a admitirlo en voz alta. El narrador observa a Albertine como si ya la hubiera perdido, como si fuera una figura distante que, aunque física, ya no tiene el poder de transformarlo como antes lo hacía. El último gesto entre ellos, el que cierra un ciclo, es casi insignificante, casi banal, pero está cargado de significados ocultos. Una mirada rápida, un movimiento de manos, una palabra que podría haberse dicho pero que se queda en el aire. En ese gesto se encierra toda la tristeza, la resignación y la aceptación de que lo que alguna vez fue vital, ahora se ha convertido en un simple eco de lo que fue. El narrador, al igual que Albertine, ha llegado a un punto en el que las palabras ya no tienen sentido. La angustia que lo consume ya no se expresa en grandes discusiones ni en conflictos abiertos, sino en silencios pesados, en la imposibilidad de encontrar algo que los una de nuevo. Y así, la relación se deshace sin que ninguno de los dos se atreva a reconocerlo de forma definitiva. La separación no es una liberación para el narrador, sino una condena que lo sume en la melancolía. Este capítulo está marcado por la reflexión amarga de que, aunque ya no haya posibilidad de salvación, aún persiste el dolor de lo que se ha perdido. La presencia de Albertine se convierte en un recordatorio constante de lo que ya no es, y el narrador se ve atrapado entre el deseo de retener lo que queda de su amor y la certeza de que, aunque lo intente, ya no puede salvar lo que se ha ido. El último gesto es, por lo tanto, más que una acción física. Es la culminación de todo lo que no se dijo, de todo lo que quedó suspendido en el aire, de todo lo que se perdió sin retorno. En ese instante, el narrador se da cuenta de que, aunque Albertine esté allí, ya no lo está. La separación, aunque no sea física, ya ha sucedido en su alma. Este gesto final no tiene la claridad de una despedida explícita, pero contiene en sí la tristeza de la despedida inminente. El narrador sabe que, aunque seguirán juntos por un tiempo más, el lazo que los unía se ha roto de manera irreparable, y lo que queda es solo el eco lejano de lo que alguna vez fue. Capítulo 14. El silencio de la verdad. La verdad, como un peso pesado que se cierne sobre el narrador, ha llegado finalmente en este capítulo, pero es una verdad que no se dice con palabras, sino con el silencio profundo que envuelve todo lo que queda de su relación con Albertine. La relación que alguna vez fue alimentada por la emoción, la pasión y la constante búsqueda de la cercanía, ahora se enfrenta a un vacío que solo puede llenarse con la verdad, pero una verdad que nunca es pronunciada. El narrador ha llegado a un punto donde las palabras ya no sirven, donde los gestos, las miradas y las interacciones cotidianas no tienen la misma fuerza. Todo lo que queda entre él y Albertine es el peso de lo no dicho. A pesar de la aparente cercanía física, el silencio se ha instalado entre ellos como un muro invisible. Albertine, consciente de este silencio, parece resignada, aceptando lo que ambos saben sin necesidad de hablarlo. La relación ha terminado, pero la formalidad de la despedida aún no se ha materializado. Es un capítulo de gran melancolía, donde el narrador se enfrenta a la dura realidad de que, aunque aún están juntos en la misma habitación, ya no comparten lo mismo. En los silencios prolongados, el narrador encuentra la confirmación de lo que temía. La ausencia de comunicación, de cercanía emocional, es lo que marca el final de su amor, más allá de cualquier gesto o palabra que se pueda intercambiar. El narrador se pregunta por qué este vacío no fue evidente antes, por qué no vio venir la pérdida que ahora lo consume. En su mente, recurre a los momentos previos, buscando señales que nunca percibió. Se da cuenta de que,
Aunque Albertine nunca le dijo adiós de manera explícita, su alma ya se había distanciado mucho antes de que el narrador lo aceptara. Lo que antes fue un amor lleno de promesas y dudas ahora se ha convertido en una condena silenciosa. La verdad de lo que ha sucedido entre ellos está clara, pero nadie la menciona. Albertine y el narrador se han convertido en dos extraños que coexisten en el mismo espacio, como fantasmas del pasado, sin atreverse a confrontar lo que ya es irreversible. El silencio se convierte en la forma más poderosa de expresión, la única que queda en un amor que ya no tiene palabras. Este último capítulo de La prisionera es un reflejo de la amarga resignación. La relación ha llegado a su fin no por una traición o una ruptura física, sino por la acumulación de silencios y malentendidos que se han ido apoderando de su conexión. Y aunque el narrador, en su interior, sabe la verdad, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué no lo dijeron antes? El silencio de la verdad se convierte en la conclusión inevitable de una historia que, aunque parece estar sin cerrar, ha llegado al final en el alma de los dos personajes. La despedida ya ha ocurrido, pero no en los términos que uno esperaría. Es un adiós sin palabras, una rendición tácita ante lo que ya no puede ser recuperado. Gracias por escuchar este capítulo de La prisionera de Marcel Proust. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más contenido literario. Nos escuchamos en el próximo capítulo.